¿Qué harías si no tuvieras miedo? Esa pregunta simple tiene el poder de cambiar vidas. El miedo ha sido, desde tiempos inmemoriales, una fuerza que controla nuestras decisiones, nuestras acciones y, en última instancia, nuestro destino. Es el gran tirano que gobierna nuestra mente, dictando lo que podemos o no podemos hacer. Pero, ¿alguna vez te has detenido a cuestionar ese miedo? ¿A analizar de dónde proviene y si realmente tiene sentido? En este video, quiero que juntos desmantelemos esa prisión mental que es el miedo, desde la perspectiva estoica, y descubramos cómo liberarnos de él para vivir una vida más auténtica, plena y valiente. El miedo es una emoción tan antigua como la humanidad misma. En tiempos primitivos, cuando nuestros antepasados vivían en la sabana, el miedo era una herramienta de supervivencia. Temíamos a los depredadores, al hambre, a la muerte. Ese miedo instintivo nos mantenía alerta, nos protegía. Sin embargo, en el mundo moderno, donde la mayoría de nosotros ya no enfrenta a leones o tigres en su vida diaria, el miedo ha evolucionado. Ya no tememos ser cazados por un animal salvaje, pero tememos perder nuestro trabajo, ser rechazados socialmente, fallar en nuestros proyectos o no estar a la altura de las expectativas que nos imponemos. En este sentido, el miedo ha cambiado, pero su poder sobre nosotros sigue siendo enorme. Lo paradójico es que, a diferencia de nuestros antepasados, quienes enfrentaban amenazas reales, nuestros miedos modernos a menudo son ilusiones. Son pensamientos, expectativas y proyecciones que hacemos sobre el futuro. Y ese es el primer paso para liberarnos de él, reconocer que la mayoría de nuestros miedos no están basados en hechos, sino en suposiciones. El miedo como ilusión, lo que Epicteto y Marco Aurelio nos enseñan. Uno de los grandes maestros del estoicismo, Epicteto, decía, no es la muerte o el dolor lo que debemos temer, sino el miedo a la muerte o al dolor. Esta frase es crucial para entender la naturaleza del miedo desde la óptica estoica. No son los eventos en sí mismos los que nos paralizan, sino nuestras creencias y expectativas sobre esos eventos. El miedo, en su esencia, no es un enemigo tangible, no es algo que puedas ver o tocar. Es una sombra, una distorsión mental que aparece cuando proyectamos lo peor que podría suceder. Lo que Epicteto nos enseña es que debemos cambiar nuestra forma de pensar sobre lo que tememos. Imagina, por ejemplo, que temes hablar en público. ¿Qué es lo que realmente temes? ¿Es el acto de hablar en sí lo que te aterra, o es la posibilidad de equivocarte, de tartamudear, de ser juzgado por los demás? La mayoría de las veces, cuando desglosamos el miedo, nos damos cuenta de que lo que más tememos no es la acción misma, sino las consecuencias que creemos que podrían derivar de ella. En otras palabras, tememos la posibilidad de fallar, de no cumplir con las expectativas, de ser humillados. Pero si lo piensas bien, ¿cuántas veces esas consecuencias que tanto tememos realmente suceden? El emperador filósofo Marco Aurelio nos deja una enseñanza igualmente poderosa en sus meditaciones. Él nos recuerda que la mayoría de nuestras preocupaciones son, en última instancia, irrelevantes. En una de sus reflexiones más célebres, dice, la mente se adapta y convierte en su propio bien cualquier obstáculo a nuestra acción. En este sentido, Marco Aurelio nos invita a ver los desafíos, incluso los que nos generan miedo, como oportunidades para crecer, para fortalecer nuestra mente y espíritu. Nos recuerda que, en última instancia, el poder de superar el miedo reside en nosotros. La dicotomía del control, lo que podemos y no podemos cambiar. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es la dicotomía del control. Los estoicos nos enseñaron que en la vida hay dos tipos de cosas, las que podemos controlar y las que no. El problema es que, a menudo, gastamos nuestras energías preocupándonos por cosas que están fuera de nuestro control. El miedo, en gran medida, surge cuando intentamos controlar lo que no está bajo nuestro dominio. Para entender mejor este concepto, piensa en algo que te preocupe ahora mismo. Quizás es tu situación económica, la salud de un ser querido, o el resultado de un proyecto en el que has trabajado duro. Pregúntate honestamente, ¿qué parte de esa situación está realmente bajo tu control? En la mayoría de los casos, nos daremos cuenta de que muy poco está en nuestras manos. No podemos controlar la economía global, no podemos controlar lo que otras personas deciden hacer, no podemos controlar el futuro. Lo único que está bajo nuestro control es cómo respondemos a esas situaciones. Este es el núcleo del pensamiento estoico.
Si te concentras únicamente en lo que puedes controlar, como tus acciones, tus pensamientos y tus decisiones, el miedo empieza a disiparse. Esto no significa que las cosas siempre saldrán como queremos, pero al menos sabremos que hemos hecho lo mejor que podíamos con lo que teníamos. El resto, simplemente no está en nuestras manos. El poder de la aceptación, lo que los estoicos llamaban amor fati. Otro principio fundamental del estoicismo que nos ayuda a lidiar con el miedo es el concepto de amor fati, o amor al destino. Este concepto, promovido especialmente por Marco Aurelio, nos invita a aceptar con gratitud y serenidad todo lo que sucede en nuestra vida, incluso lo que consideramos negativo o desafortunado. Imagina que enfrentas una situación difícil. Quizás has perdido tu empleo, o estás pasando por una ruptura sentimental. El miedo al futuro, a la incertidumbre, puede ser abrumador en estos casos. Pero los estoicos nos enseñan que, en lugar de resistirnos a lo que ha sucedido, debemos aprender a abrazarlo, a amarlo incluso. No porque disfrutemos del sufrimiento, sino porque entendemos que todo lo que sucede es parte de un plan más grande y que, de una forma u otra, nos está llevando a donde necesitamos estar. Esta aceptación no es resignación. No significa que debamos quedarnos de brazos cruzados ante la adversidad. Al contrario, significa que debemos actuar con coraje y determinación, pero sin quejarnos de lo que no podemos cambiar. Cuando aprendes a aceptar la vida tal como es, y no como desearías que fuera, el miedo al futuro desaparece, porque ya no estás luchando contra la realidad. Estás trabajando con ella. ¿Cómo liberarnos del miedo? Prácticas estoicas. Hasta ahora, hemos hablado de los principios filosóficos que los estoicos utilizaban para enfrentar el miedo. Pero, ¿cómo podemos aplicar esos principios en nuestra vida diaria? Aquí te dejo algunas prácticas estoicas que puedes comenzar a implementar hoy mismo para liberarte del miedo. Premeditatio malorum, previsión de los males. Esta es una de las técnicas más conocidas del estoicismo, y consiste en imaginar, de manera deliberada, los peores escenarios posibles. La idea detrás de esto no es alimentar el miedo, sino desensibilizarnos a él. Al imaginar lo peor que podría suceder, te preparas mentalmente para enfrentarlo. Además, muchas veces, al visualizar esos escenarios, te das cuenta de que no son tan aterradores como pensabas. Si temes perder tu trabajo, por ejemplo, pregúntate, ¿qué harías si eso sucediera? ¿Cómo respondería? Al ensayar mentalmente esa situación, te das cuenta de que podrías adaptarte, que no sería el fin del mundo, y el miedo pierde su poder. Visualización negativa, similar al premeditatio malorum. Esta práctica consiste en imaginar que algo que valoras mucho, como tu salud, tu trabajo o tus relaciones, ya no está. Este ejercicio nos ayuda a valorar más lo que tenemos y a no temer tanto su pérdida. Al reconocer que todo es temporal, el miedo a perder esas cosas disminuye, porque ya no las damos por sentado. La autoexposición gradual. A menudo, el miedo se alimenta de la evitación. Cuanto más evitamos lo que nos da miedo, más grande se vuelve ese miedo. Una técnica efectiva para deshacernos del miedo es exponernos gradualmente a aquello que tememos, de manera controlada y constante. Si temes hablar en público, por ejemplo, comienza por hablar frente a una pequeña audiencia. Poco a poco, aumenta el tamaño del público. A medida que te expones al miedo, este comienza a disminuir. Reflexión diaria. Los estoicos practicaban la reflexión diaria. Al final del día, se tomaban un momento para revisar sus acciones, sus pensamientos y sus emociones. Pregúntate, ¿dónde dejé que el miedo me controlara hoy? ¿Cómo puedo mejorar mañana? Esta práctica te permite identificar patrones de miedo y trabajar conscientemente para superarlos. Enfoque en el presente. El miedo a menudo surge cuando nos enfocamos demasiado en el futuro. Nos preocupamos por lo que podría suceder, en lugar de concentrarnos en lo que está sucediendo en este momento. Practicar el estar presente, el mindfulness estoico, nos ayuda a reducir el miedo. Recuerda que el futuro es incierto y que la única realidad es el presente. Marco Aurelio decía, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si concentras tus pensamientos en el presente, el miedo al futuro comienza a perder poder. Conclusión, el miedo como maestro. Para cerrar, quiero dejarte con una reflexión. El miedo, cuando se maneja adecuadamente, puede ser uno de nuestros mejores maestros. Nos muestra nuestras inseguridades, nuestras dudas, nuestros puntos débiles.
pero también nos da la oportunidad de enfrentarlos, de crecer y de fortalecernos. El estoicismo nos ofrece las herramientas para lidiar con el miedo de manera efectiva, para usarlo como una brújula que nos indica dónde debemos trabajar para mejorar. Recuerda que el miedo es una construcción mental, una sombra que desaparece cuando la enfrentamos con luz. No dejes que el miedo sea el tirano de tu vida. Y usa las enseñanzas de los estoicos para liberarte de sus cadenas y vive con valentía, con serenidad y con propósito. Tú tienes el poder de elegir cómo responder al miedo. Y cuando lo haces, te das cuenta de que, en realidad, no hay nada que temer. Conclusión: el miedo como maestro. Para cerrar, quiero dejarte con una reflexión: el miedo, cuando se maneja adecuadamente, puede ser uno de nuestros mejores maestros. Nos muestra nuestras inseguridades, nuestras dudas, nuestros puntos débiles. Pero también nos da la oportunidad de enfrentarlos, de crecer y de fortalecernos. El estoicismo nos ofrece las herramientas para lidiar con el miedo de manera efectiva, para usarlo como una brújula que nos indica dónde debemos trabajar para mejorar. Recuerda que el miedo es una construcción mental, una sombra que desaparece cuando la enfrentamos con luz. No dejes que el miedo sea el tirano de tu vida. Y usa las enseñanzas de los estoicos para liberarte de sus cadenas y vive con valentía, con serenidad y con propósito. Ahora es tu momento de actuar. Reflexiona sobre lo que acabas de escuchar y piensa: ¿qué miedos has estado dejando que dominen tu vida? ¿Qué oportunidades has perdido por permitir que el miedo tome el control? Hoy te invito a dar el primer paso hacia la libertad. No esperes a mañana, no busques excusas. Identifica ese miedo que te está limitando y enfrenta el desafío. Sal de tu zona de confort, experimenta el poder de actuar con coraje y ser consciente de que todo lo que temes es solo una ilusión. Cada día que permites que el miedo dicte tus decisiones es un día perdido. Así que, ¿cuál es el paso que vas a dar hoy? Deja tus miedos atrás y empieza a construir la vida formidable que te mereces. El momento es ahora. Si este video te ha resonado, si quieres seguir aprendiendo cómo aplicar el estoicismo para mejorar tu vida y liberarte de tus miedos, te invito a que te suscribas a Mentes Formidables. En este canal, exploramos juntos las enseñanzas de los grandes filósofos y cómo puedes llevarlas a la práctica en tu día a día. No permitas que el miedo te detenga. Únete a una comunidad de personas que están decididas a vivir con coraje, sabiduría y equilibrio. Suscríbete ahora y empieza a formar parte de esta transformación. Juntos somos más fuertes, juntos somos mentes formidables.